El Señor de las Moscas es un libro escrito por William Golding y publicado en 1954. Cuenta la historia de un grupete de preadolescentes ingleses que caen en una isla desierta y tienen que conformar una sociedad. Pero todo sale mal. Pocos años después, en 1965, la historia se volvió realidad. Unos jóvenes tonganos naufragaron y debieron organizarse. ¿Cómo terminó esta experiencia? Te doy la bienvenida a este nuevo video inútil. Hoy vamos a conocer la historia de 6 muchachos provenientes de Tonga que vivieron durante 15 meses en una isla desierta en el Pacífico. En una aventura que puso a prueba sus capacidades de supervivencia, sí, pero también sus valores de comunidad y su naturaleza humana. Es junio de 1965 y los 6 amigos Mano, Sione, Stephen, Kolo, David y Luke son pupilos del St. Andrews High School de Nuku'alofa, la capital de Tonga. Tonga es un país del Pacífico, sobre el que solemos escuchar hablar solamente cuando se trata de rugby. Y no mucho más. Los 6, que tenían entre 13 y 16 años, estaban aburridos y decidieron, para joder nomás, robarle el bote a un pescador que les caía mal. Y no sé, salir a navegar un rato, tal vez llegar a Fiji. Tenían pocas provisiones y no habían llevado mapa ni brújula. Cosas de la juventud, ¿no? ¿A quién no le pasó? Pero mirá qué mala leche, se quedaron dormidos y los agarró una tormenta que les rompió el mástil. Estuvieron 8 días al garete, sin saber dónde estaban, hasta que vieron una isla. No era una super isla paradisíaca de esas que nos prometía el menemismo para nuestras vacaciones, sino un lugar con unas elevaciones de piedra bastante incómodas. No lo sabían, pero se trataba de la isla de Ata, a 167 kilómetros de Nuku'alofa. La isla había estado habitada por gente de Tonga hasta 1863, pero ese año y el anterior habían llegado barcos australianos a secuestrar gente para llevarlos a trabajar como esclavos en el negocio del guano en Perú y en la agricultura en Australia. Como no podía defender a los pobladores de futuros ataques, el rey de Tonga los hizo mudarse a otra isla más segura. Se fueron, pero dejaron sus gallinas y sus plantas, y se llevaron sus sueños de algún día regresar. Cuando los 6 pibes llegaron, primero se quedaron cerca de la costa. Pescaban, comían cocos y cazaban aves pequeñas. Explorando y con mucho esfuerzo lograron llegar a la cima de la isla, que era donde vivía la gente hasta mediados del siglo XIX. Encontraron plantaciones de bananas y gallinas que habían quedado de los antiguos pobladores. No, ya sé, obviamente no eran las mismas gallinas después de 100 años. Se fueron reproduciendo. Bueno, acá hacemos un punto y aparte. El Señor de las Moscas, novela escrita tras la Segunda Guerra Mundial, ofrece una lectura pesimista sobre la condición humana. Se puede hacer una conexión facilonga y poco original con Thomas Hobbes, que desde el pesimismo antropológico va a decir eso de el hombre es lobo del hombre, en su obra De Chive. Va a retomar el tema en el libro El Leviatán, para plantear que este potencial estado de guerra entre seres humanos y el miedo son la justificación para la monarquía absoluta y el estado represor. No voy a spoilear, pero sí recordar que en El Señor de las Moscas las cosas salen bastante en este sentido, con dificultades para organizarse, luchas por la supervivencia individual y gobierno mediante la violencia. Hay un par de adaptaciones hollywoodenses del libro, de 1963 y 1990, además de una filipina y una donde todas las protagonistas son mujeres. Y también está este capítulo de Los Simpson. Y acá es donde la historia de estos 6 tonganos se separa de la de los pibitos del Señor de las Moscas. La novela de Golding es la concreción de una pesadilla jovesiana, en la que el estado de naturaleza brutal y egoísta del ser humano no logra ser controlado por un estado fuerte y todo termina en cualquiera. En cambio, en la historia real, la de los 6 chicos tonganos, lo que prevaleció fue una organización horizontal, cooperativa, mucho más optimista respecto a la naturaleza humana y basada en los valores comunitarios de las sociedades polinesias. Desde una visión occidental, sí, se la puede relacionar al concepto de apoyo mutuo del anarcocomunista Piotr Kropotkin, pero ciertamente prevalece la noción polinesia de comunidad. Pero bueno, esto no es un canal de filosofía política, así que no vamos a ahondar demasiado en esto, y volvemos a la historia de los 6 tonganos. Desde el principio plantearon que no habría líderes ni peleas. Si había disputas, se tomaban un tiempo para calmar los ánimos y después de eso resolvían todo con facilidad. Se organizaron en parejas para hacer todo, y que si a uno le pasara algo, siempre hubiera otro para ayudarlo. Había división de tareas, juntaban agua de lluvia con troncos ahuecados, cultivaban su huerta, cuidaban a las gallinas, cocinaban, hacían deporte, todo con un cuchillo viejo y mucho ingenio, porque después de todo eran miembros de una cultura isleña sobreviviendo en una isla, ¿no?
Otra diferencia simbólica pero importante entre esta historia y la del Señor de las Moscas fue el fuego. A los pibes tonganos nunca se les apagó la fogata que iniciaron el primer día. Gracias a la comida que conseguían y al ejercicio que hacían, estaban en gran estado de salud. Mejor que en sus casas, tal vez. Un momento difícil fue cuando Stephen se resbaló en las piedras y se rompió una pierna. Pero lo curaron al estilo polinesio y lo eximieron de sus tareas para que pudiera recuperarse. Le quedó una cicatriz, pero todo bien. También tuvieron tiempo para el ocio. Colo armó una guitarra con madera y unos cables del bote y cantaban canciones. Incluso compusieron unos cuantos temas. Se puede decir que, más allá de que obviamente deseaban regresar a sus hogares, llevaban una vida en comunidad pacífica y armoniosa. Una reversión del Señor de las Moscas, pero con final feliz. Y digo final porque el 11 de septiembre de 1966, a 15 meses de haber caído a la isla, el barco pesquero Just David apareció en el horizonte. Los pibes lo vieron y empezaron a gritar. El capitán, el australiano Peter Warner, notó el humo de la fogata y vio con sus largavistas a unos muchachos desnudos y pelilargos que andaban en la isla a los gritos y haciendo señas. Se acercó, pero con cuidado, temeroso de que fueran criminales que habían sido abandonados en una isla desierta. Stephen nadó hasta el barco y les contó la historia de cómo habían llegado a la isla. El capitán habló por radio a Nukualofa para ver si la historia era cierta, si era posta que había 6 chicos desaparecidos. Le respondieron con alegría diciendo que sí, que los habían dado por muertos, pero qué felicidad que los hubieran encontrado. Imagínate esas familias que incluso habían hecho funerales por sus pibes desaparecidos. Y ahora los iban a tener de vuelta. Los 6 volvieron a casa y todo fue felicidad, con banquetes y reuniones y bienvenidas y todo. Sin embargo, la fiesta se empañó un poco porque el pescador al que le habían robado el bote los denunció y cayeron en cana. Dale, Ortiva, ¿en serio? Entonces Peter Warner, el capitán que los había rescatado, hizo un arreglo. Vendió los derechos de la historia al Canal 7 de Australia y con la guita le pagó una compensación de 150 libras al pescador. El tipo retiró los cargos y los pibes quedaron libres. A cambio, volvieron a la isla de Ata y filmaron un documental, cuyas imágenes son las que estuviste viendo. Esto abre la puerta a la polémica, porque ¿cómo es que el tipo que los rescató es el dueño de la historia como para venderla a un canal? ¿Y los pibes? ¿No está todo esto atravesado por un sesgo colonialista? El epílogo de esto es que como recompensa por haber rescatado a los muchachos, el rey de Tonga le dio permiso al capitán para pescar langostas en aguas tonganas. El tipo entonces llevó a los 6 pibes a laburar con él y cultivaron una hermosa amistad. En 2020 la historia volvió a cobrar popularidad a raíz de un libro del neerlandés Rutger Bregman, Humanidad, una historia esperanzadora, donde entre otras cosas cuenta las peripecias de los 6 muchachos en la isla. Naturalmente esto despertó el interés por hacer una película, así que en cualquier momento veremos a esta aventura en la pantalla. Hay que ver si la hacen con actores tonganos o si meten una adaptación con 6 rubios hegemónicos sobreviviendo en la isla. Y así llegamos al final de este video inútil con la aventura de estos 6 pibes tonganos y la demostración de que una vida pacífica en comunidad es posible. Si te copan estas historias que no ves en el colegio, te invito a compartir, comentar, suscribirte, poner me gusta y todo eso, así le damos un poco más de impulso. Y si te gustan las curiosidades y las historias interesantes, puedes encontrar más siguiéndome en mis redes. Muchas gracias y hasta la próxima.